Dale. A ver que vamos a compartir. Ando queriendo compartir el Drive. Bueno, ténganme un poquito de paciencia, que vieron que la tecnología conmigo está tremenda. Pero ya les comparto. Ya vamos a compartir la charla. 2 segunditos, dame que... Encima que hoy tengo micrófono, conectividad, tengo todo, estoy lenta yo. ¿Qué pasa, Flor? Me extraña, ¿eh? La primera clase fue, bueno, estamos mucho mejor, la primera, ¿no? Hicimos lo que pudimos. Hicimos lo que pudimos, remamos, mami. Todos, igual todos. Todos. Una medalla de oro. Bueno, genial, ya estamos. ¿Ves mi pantalla? Sí, la estamos viendo, ¿no? Ahí está. ¿Estamos en la presentación? ¿Me ves, Javi? Acá no se ve nada. ¿Ahí? Tampoco. ¿Qué pasó? Poné compartir pantalla y anda a tu PDF, no sé. Sí, lo que pasa es que estoy con el Drive. La tecnología evidentemente no es mi fuerte. ¿Ahí la ves? No. Chan. Qué raro. Sí, porque estoy compartiendo justamente ahí. Ahí vamos, ahí parece que va. Ahí está, perfecto, módulo 11, perfecto. Perfecto, Angel, ahí vamos. sí, perfecto, A ahí sí. ver, ahí Muy bien. ya estamos. Perfecto. ¿Ahí se ve? Excelente, ahí se ve. Módulo 11. No me podía ganar la tecnología, evidentemente. Espérame 2 segundos porque está agarrando en cualquier lado menos donde... El tiempo donde cerebro. tenía. Sí. Bueno. Vamos de ¿Arrancás con el vuelta. módulo 11? Arrancamos con el módulo 11. Bueno, como ya sabrán, a ver, primero, ¿me escuchan bien? Sí, por lo menos Estamos todos sí. bien. Bueno, volviendo a lo de que veníamos haciendo, ya vamos por el módulo 11. Nos faltan solo 10 módulos para terminar esta titulación en la enfermería. Me gustaría saber quiénes ya han tenido estos módulos aprobados. Excelente ¿sí? pregunta esa, que está bueno. Claro, obviamente los que todavía no han podido conectarse, no han podido descargar los módulos. Los módulos se van descargando conforme a lo que van rindiendo el módulo anterior. Hasta ahí lo entendieron. Y todos lo venimos trabajando así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Si alguno me quiere decir algo, mándeme chat, así vamos viéndolo, ¿sí? Bueno, módulo 11, vamos a empezar con algo que a nosotros nos apasiona, que es el proceso de atención de enfermería. Muchos de nosotros, obviamente, desde la escuela de enfermería, vamos viendo este proceso de atención de enfermería, que es lo que hace que tengamos una práctica sistematizada y que podamos contar nuestro proceso.
El proceso es un elemento fundamental para la práctica avanzada de la enfermería basada en la teoría. ¿Cuál es la estructura de nuestro proceso? Recopilar información y valorar al paciente. Con esa valoración vamos a sacar nuestro diagnóstico. Yo sé que muchos de ustedes quizás se hayan recibido hace varios años y que me dirán, nosotros cuando vamos a atender a un paciente, planificamos, pero no hacemos un PAE. Nosotros ya hacemos un PAE automático, ¿está? Pero recopilamos esa información, valoramos al paciente, planificamos cuál va a ser nuestra atención, definimos los objetivos pertinentes a nuestra atención de enfermería, hacemos esa planificación de atención, aplicamos las intervenciones concretas, hacemos la aplicación de todo este proceso y evaluamos los resultados. Eso es lo que hacemos normalmente, no lo escribimos, pero en nuestra cabeza, en nuestro diario, lo aplicamos. No es lo mismo que, bueno, hacerlo todo. Hola, conecto. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Bueno, estaban ahí conectándose, bárbaro. Bueno, acá tenemos un modelo, ¿sí?, de plan de atención de enfermería. Volvemos a lo mismo. Hacemos la presentación de casos. Nuestra presentación de casos en el diario es ese pase de guardia. Es lo que vemos todos los días. ¿Está? Acá van a ver que hay un caso que, a modo de ejemplo, es una paciente de 65 años con obesidad, ingresada en la unidad de ictus por un ictus isquémico, presenta neumonía por aspiración, disnea intensa y alteración en la profundidad de la respiración. Los resultados de la gasometría muestran una acidosis respiratoria con compensación metabólica parcial. ¿Qué quiere decir esto? En ese contexto nosotros estamos evaluando a nuestro paciente, evaluando por qué ingresó a la unidad de ictus. Obviamente, previo a eso tuvimos un laboratorio, tuvimos imágenes, ¿sí? Esta paciente presenta una neumonía por aspiración que tiene que ver o no con este ictus, ¿sí? Presenta disnea intensa, alteraciones de la profundidad de la respiración, con resultados de gasometría que muestran una acidosis respiratoria. Obviamente, en este contexto volvemos a lo mismo, volvemos a los módulos anteriores, cuando tengo que ver el medio interno y tengo que ver lo metabólico de mi paciente. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Cuando valoramos, hacemos los datos del paciente, el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico médico? La definición de resultados, las intervenciones, qué es lo que tenemos que hacer, ¿tá? Y nuestra evaluación. Después hacemos todo lo que es los ejemplos típicos, que son la respiración enérgica, la alteración de la profundidad, son todos los datos que nos dio esta pequeña presentación. De esta manera, ¿sí?, tenemos los problemas de ventilación, alteración en el intercambio de gases, que eso va a ser nuestro diagnóstico enfermero. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos? Que nuestra paciente tenga una ventilación normal y un intercambio de gases normal. Nuestras intervenciones van a ser la vigilancia, la fisioterapia respiratoria, la eliminación de secreciones, y nuestra evaluación va a ser la documentación en curso de intervenciones y resultados del informe de enfermería. Esto vendría a ser un PAE muy cortito, no muy complejo, ¿sí?, pero es el modelo de lo que nosotros tenemos que trabajar. Obviamente, va a ingresar un paciente con ictus, vamos a hacer nuestro PAE mental, no vamos a ponernos a escribir un PAE y después ir a atenderlo. ¿Está? Ustedes díganme dónde me paro, dónde seguimos, ¿sí? El diagnóstico de enfermería es una opinión clínica acerca de la respuesta individual, familiar o colectiva a problemas de salud y procesos vitales reales o posibles, ¿sí? Acuérdense de todos los diagnósticos que tenemos por medio de la NANDA. Quizás alguno de ustedes hace mucho tiempo que no agarra el libro de diagnósticos de enfermería, pero sí, volvemos a lo mismo, es la base que tenemos dentro de la enfermería para poder hacer la resolución de casos.
El diagnóstico de enfermería proporciona la base para la selección de intervenciones de enfermería para que podamos lograr un resultado, ¿sí?, de los que el personal de enfermería es responsable. Recuerden que nosotros somos responsables del paciente que tenemos a cargo, ¿sí? Bueno, los componentes de un diagnóstico de enfermería tenemos nuestra etiqueta diagnóstica, la definición de esa etiqueta diagnóstica, la característica que lo define, cuáles son los factores de riesgo y los factores relacionados. A ver, nosotros con este módulo no queremos que se pongan a hacer un diagnóstico NANDA, pero sí que de esta manera planifiquen la atención de enfermería. Como siempre les digo, el módulo lo tienen que leer entero, ¿está? Bueno, estos son las etiquetas NANDA con respecto al patrón de respiración ineficaz. Tenemos un diagnóstico real de enfermería. Bueno, yo no voy a ahondar demasiado en esto porque ustedes ya lo traen, ¿está? Ustedes todos los días, no es que no lo hacen, pero no se ponen a hacer el PAE con una hojita y nadie se los está corrigiendo. Es parte del diario del enfermero, que tenemos características definitorias para una etiqueta. No sé si el hospital de ustedes se maneja con diagnóstico médico y diagnóstico enfermero, si por ahí tienen un sistema de historia clínica que también les permite ingresar el diagnóstico enfermero, o alguno de ustedes me podría contestar como para que yo me ubique. Quizás lo tienen, quizás no. ¿Sí? Bueno, igual el que quiera me puede contestar, estaría muy bueno saber, porque bueno, acá en Buenos Aires, por ejemplo, mi hospital se maneja con diagnóstico médico, pero hay otros hospitales, otras clínicas que independientemente del diagnóstico médico tienen un diagnóstico de enfermería y en base a eso el trabajo de la enfermera, ¿sí? Estas son todas características definitorias del patrón de respiración ineficaz. Alteraciones de la profundidad de la respiración, desplazamientos alterados del tórax, abducción de la postura sobre 3 apoyos, bueno, todas esas cosas son las que nos definen nuestro diagnóstico de enfermería. Y los factores relacionados... Buenas tardes. A ver. Ah, genial, buenísimo. Está muy bueno. Por eso pregunto. No, la verdad, súper bien. Estaba viendo el chat y me dicen que trabajan con diagnósticos enfermeros independientes del diagnóstico médico. Bien, ¿lo tienen en el sistema de historia clínica al diagnóstico de enfermería? ¿Con códigos y demás? Voy mirando porque está muy bueno y está muy interesante que sea así, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a pasarlo. Bueno, una vez visto este módulo de todo lo que es diagnóstico, proceso de atención de enfermería, está buenísimo. A ver, nosotros acá no todos los hospitales logran trabajar con el diagnóstico de enfermería, ¿está? Ustedes lo hacen tipo PAE, a ver si alguno se quiere conectar y contarme, está muy bueno. El módulo es más extenso, ¿sí? Yo lo doy como por sentado, que ustedes trabajan con los diagnósticos de enfermería, que es una cosa que no es fácil, ¿sí? Y que no todos los hospitales lo tienen. Está muy bueno que sea así. Bueno, como siempre les digo, habiendo leído la bibliografía y habiendo realizado la autoevaluación. Bien. Ahora te hago una pregunta, Sonia.
el PAE lo realizan ahí, tienen en la misma evolución de enfermería el tema del diagnóstico enfermero, o solo es en el pase de guardia con la planificación de la atención del paciente. Bueno, vamos a pasar a nuestro módulo 12, ¿sí? Más entrándonos a nuestro ictus, ¿sí? Bueno, esto es algo de lo que hablábamos el otro día, cuando hablábamos sobre la investigación en enfermería, sobre lo que debíamos hacer, de qué formas trabajamos, ¿sí? Porque es importante la investigación, ¿sí? En la práctica de la clínica sanitaria, de hecho, la investigación y la práctica son inseparables. De otra manera no podríamos elaborar informes y hacer trabajos, obviamente, con fundamento científico. ¿Cómo debe ser esta práctica? Inquisitiva, es preciso que busquemos formas de mejora de la salud y de la calidad de vida de los pacientes. La práctica clínica necesita la investigación. A ver, volvemos a lo mismo de la otra vez. A ver, también se registra tiempo de evolución. Muy bueno el tema del proceso. Bueno, como hablábamos el otro día, es la forma, ¿sí? De buscar una mejora en la salud. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Por medio del tratamiento agudo del ictus, lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. De esta forma, ¿sí? De esta manera podemos implementar la práctica clínica que necesita nuestra investigación. Si yo hoy hago el tratamiento del ictus en su fase aguda, voy a poder mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Voy a bajar me arriesgaría en un 50% los gastos de rehabilitación. Si tengo un buen tratamiento en agudo, ese paciente en su rehabilitación va a estar un corto tiempo, un corto periodo. ¿Qué es la investigación? Esto de indagación que se realiza mediante el enfoque sistemático y que busca garantizar que los resultados de la indagación y no puede criticarse basándose en una inadecuada metodología. Para ello es preciso aplicar la metodología científica. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que tener un respaldo científico para poder realizar nuestra investigación. Espérenme un poquito. Bueno, hay dos formas de investigar, dos métodos de investigación principal. ¿Alguno de ustedes está haciendo investigación, está en este momento en la fase de licenciatura, que está haciendo la tesis y demás? Bueno, las dos metodologías de investigación principales son la investigación cualitativa y la cuantitativa. La investigación está relacionada con la ciencia tradicional. La cuantitativa suele tener que ver cifras, ¿sí? Más que un texto, como un propio término que indica la cantidad de algo. Por ejemplo, medir la ansiedad de los pacientes que asignen un número, ¿sí? Del 1 al 5 es indicar el grado de ansiedad. Hay muchas cosas que no podemos medir, ¿sí? Pero por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación cuantitativa con respecto al dolor, el dolor le podemos decir que nos digan del 1 al 5 cuánto dolor tienen. A ver. Ah, genial. A ver quién es la que está haciendo. Sonia. Bien. Cuando haces administración de los servicios de salud,
¿sí? Estás haciendo una investigación cuantitativa. ¿Y qué cualitativa también? ¿Qué tema estás investigando? A ver, bueno, estamos ahí. Investigación cualitativa. Es esa investigación que generalmente se da por lenguaje o texto, como indica el nombre, y se refiere a la calidad de algo. Normalmente cuando investigamos sobre ictus, nos manejamos con una investigación cualitativa, ¿sí? Podemos presentar una investigación cuantitativa, pero cuando queremos hablar de nuestro paciente, por lo general estamos investigando campos sobre la mejora en la calidad de vida de ese paciente, ¿sí? Podemos hacer una investigación cuantitativa con respecto al resultado de la medicación en tiempos, que eso sería una investigación cuantitativa. Yo les pongo ejemplos como para que ustedes se vayan ubicando. El proceso de investigación, por lo general, los proyectos de investigación seguirán un determinado orden. Tengo que buscar la literatura científica que existe. Todos los procesos de investigación comienzan con una valoración de lo que se conoce y piensa acerca de un determinado tema. Ustedes van a ver que yo siempre doy vueltas sobre el ictus, ¿sí? Que es lo que nos lleva a esta titulación. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? Esto supone determinar qué más necesitamos saber en relación al tema en cuestión. Nosotros, por ejemplo, podemos hacernos una pregunta de investigación con respecto a la recuperación, con respecto al tratamiento inicial y la intervención de enfermería. El método, esta siguiente fase del proceso de investigación implica idear una forma de examinar aquello de lo que necesitamos saber más. Por ejemplo, enfermería en este campo es relativamente nuevo, ¿sí? Entonces, podríamos preguntarnos cuál es, a ver, hasta que los enfermeros comenzamos a insertarnos en esta iniciativa Angels, lo hacían los médicos. Entonces, ¿cuál es el beneficio del equipo completo? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a intervenir y a ser partícipes de este proyecto Angels? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos jerarquiza? ¿Cuáles son las formas de trabajar en equipo? Hay un montón de preguntas, hay un montón de cosas que investigar. El análisis, después de revisar el tema, determinamos lo que hemos descubierto acerca de este, y la presentación del hallazgo, que informamos a los demás de lo que hemos descubierto acerca del tema. Hay mucho por hacer. Los enfermeros, por lo general, no tenemos la tendencia a investigar, quizás siempre lo vemos de la parte médica y no de la parte de enfermería. Hasta la mínima cosita que ustedes hacen todos los días es un tema como para investigar, ya sea la rotación de paciente, ya sea la administración de un fibrinolítico, la atención de paciente en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los requisitos para la publicación de un informe, un ensayo controlado aleatorizado? El diseño del estudio, la población del estudio, el tratamiento. A ver, todos nosotros en algún momento, ¿sí? Porque para recibirnos de enfermeros hemos tenido que mostrar una tesina, los que nos hemos recibido de licenciados hemos tenido que presentar una tesis o algún trabajo similar, porque las tesis tienen un periodo de más de 2 años,
¿sí? Y los que hemos hecho maestría, exactamente lo mismo. Entonces, a ver, todos tenemos algún componente de que hemos hecho alguna investigación, ya sea por un tema que ha sido investigado anteriormente, o hemos hecho la continuación de algún tema. No está mal continuar una investigación. El diseño del estudio, la población del estudio, que nos va a decir qué es lo que incluye y qué es lo que se excluye, el tratamiento o la intervención, cuál es el objetivo, ¿sí? Acuérdense del objetivo principal y el secundario, o el general y los específicos, ¿sí? Los criterios de valoración, el tamaño de la muestra, qué es lo que quiero hacer, si lo hago de 25 lo hago de 100, a ver, qué es lo que quiero hacer. La aleatorización, ¿sí? Bajo qué intervención y qué control lo hacemos, el enmascaramiento, ¿sí? La población del análisis, nuestro universo, cuáles son los resultados, los acontecimientos adversos, la interpretación de esos resultados y la posibilidad de la generalización. Bien que el tema de la investigación es muy amplio. Tenemos mucho para hacer. Después, de diseños de estudios cualitativos, tenemos los tipos de estudios para responder a preguntas clínicas. Los diseños del estudio, como revisiones sistemáticas, metaanálisis, ¿sí? Estudios simples, estudios de observación de casos y controles, y estudios cualitativos. Van a ver que cada uno de ellos tiene preguntas relacionadas con el ictus. En revisiones sistemáticas, en pacientes con ictus, cómo afecta el método Bobat en comparación con otros abordajes neurofisiológicos en la rehabilitación del ictus, que ahora lo vamos a ver al método Bobat, al control sensitivo motor de las extremidades superiores e inferiores a cabo de 6 semanas de tratamiento. ¿Cuáles son los principales, en estudios de observación, cuáles son los principales factores de riesgo que llevan a un ictus? Estamos hablando de lo que veníamos hablando en los módulos anteriores, ¿sí? Los factores, los modificables y no los modificables, y los no modificables. ¿Y cuáles son las cargas de tratamiento en estudios cualitativos? Las cargas de tratamiento de pacientes que han sufrido un ictus. Bueno, todo esto tiene que ver con la investigación, y en todos podemos intervenir los enfermeros. Este módulo habla específicamente de intervención de investigación de enfermería. Yo sé que más de uno dirá, bueno, ¿y quién nos va a escuchar? ¿O quién va a ver nuestra investigación? ¿O quién va a difundir? Los enfermeros tenemos un montón de lugares donde publicar nuestras investigaciones, en revistas de enfermería. Hay enfermerías más evolucionadas que otras, depende del país y depende de la actividad que tengan los enfermeros. Los criterios de fiabilidad. Cuando se valora una investigación cualitativa, ¿sí? Lincoln y Google son dos autores, aplican criterios de fiabilidad que pueden resultar útiles. Entre estos criterios se incluyen la credibilidad, la transferibilidad, la dependencia y la adaptabilidad. La credibilidad se demuestra mediante la exactitud y la validez. Acuérdense que todo se tiene que validar. Si yo hago una investigación, tiene que tener un sostén, tiene que tener un sostén científico, ¿sí? Todo esto se garantiza a través de la documentación de las actuaciones, opiniones y sesgos del investigador. ¿Cuál es la idoneidad de esos datos? La base de datos. Esto es como cuando agarran un libro, ¿sí? La verificación mediante el uso de varias fuentes, la triangulación, la consulta a compañeros en sesiones con compañeras. A ver, esto quiere decir que nos podemos juntar y tratar sobre esa validación de datos, de dónde lo sacaste, quién fue el autor, quién lo comprobó, ¿sí?
Esto tiene que ver con el resultado también. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, sigo. ¿Sigo? Bueno, las bases de atención terapéutica, el concepto de Bobat, que era lo que les decía recién. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo los otros módulos, donde teníamos la percepción del individuo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, el concepto de Bobat tiene que ver con la recuperación de nuestro paciente, ¿sí? Bueno, volvemos a lo mismo. Yo sé que este módulo es largo, lo que hicimos fue un resumen, porque obviamente no vamos a dar todo el módulo en 2 horas. Esto requiere mucha lectura y, como decimos siempre, sentarse en la silla y ponerse a leer. El enfoque de Bobat es holístico y ha evolucionado a lo largo de los años. Bobat, obviamente, es como las enfermeras somos holísticas. No solo nos ocupamos del cuerpo, sino nos ocupamos del bienestar en general. A ver, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, si está limpio, si está sucio. Tenemos una visión holística que otro profesional quizás no lo tiene, ¿sí? Los Bobat estaban en constante comunicación con médicos y científicos especializados en el movimiento. La definición actual del concepto de Bobat, ¿sí? Esto tiene que ver con los instructores, ¿sí? Es un enfoque para la resolución de problemas, de los hallazgos clínicos y el tratamiento de personas con trastornos de la función, el movimiento y el control postural por lesiones en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos en nuestros pacientes? Primero, mejora de la percepción. Acuérdense que en la clase anterior nosotros estábamos hablando de volver a aprender, de volver a sentir olores, de volver a tocar, de ver, ¿sí? La percepción humana es un proceso continuo de recepción de estímulos procedentes del entorno. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, y todo pasa a través del olfato, el gusto, las sensaciones y el procesamiento de esos estímulos en el cerebro. Nuestro cerebro interviene en todas nuestras acciones, obviamente, la regulación del tono muscular, la espasticidad con limitaciones continuas del movimiento es a menudo la consecuencia de una lesión cerebral central, como el ictus. Acuérdense que cuando un paciente tiene ictus, ¿sí? Automáticamente tiene una disfunción, ¿sí? En uno de sus lados, del miembro superior, del miembro inferior, siente adormecimiento, ¿sí? Puede sufrir sufre una hemiparesia del lado contrario a la lesión, y recuperar todo eso nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Es volver a reeducarnos. El inicio de los movimientos fisiológicos. En el cerebro de los pacientes con ictus se destruyen áreas cerebrales con sus correspondientes seguimientos de consecuencias de movimientos. A través de la neuroplasticidad es posible restablecer los patrones de movimientos perdidos a través del envío constante de información al cerebro. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi paciente que está en plena rehabilitación y le tiene que mandar el cerebro, ¿sí? De vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que volver a decirle, tenés que empezar a mover tal o cual parte, y tratar de que, bueno, si en ese interín tenemos neuronas que se han perdido,
volver a tener neuronas nuevas no vamos a tener, pero haberle salvado las que estaban es un trabajo, ¿sí? Por eso decimos que tenemos que hacer la atención de urgencia de paciente con ictus. Oportunidades del aprendizaje del paciente. Vuelvo a repetir, el módulo es mucho más largo, ¿está? El concepto de Bobat es un aprendizaje continuo. Es un trabajo entre el efector, entre el personal de salud y la familia. No todo lo hace el paciente, no todo lo hace la familia, no todo lo hace el enfermero, el médico, el rehabilitador, ¿sí? La intención del concepto es reactivar las sinapsis existentes entre el cerebro en el cerebro del paciente, y dado que se trata de un concepto de 24 horas, ofrecen al paciente continuamente impulsos de aprendizajes terapéuticos y de enfermería. El objetivo más importante es mejorar la autonomía del paciente. Cuando ustedes comiencen a trabajar en su unidad de ictus, ¿sí? Que para ustedes va a ser nueva, van a ver cómo el paciente comienza a recuperarse, siempre y cuando nuestro paciente haya llegado en el periodo de ventana, le hayamos administrado fibrinolítico y no haya tenido ninguna complicación. Van a ver cómo de a poco va a ir recuperando esas funciones que perdió en su fase hiperaguda y en la fase aguda, que es donde estamos trabajando. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Perfecto. Una forma de hacerlo tiene que ver, este concepto de Bobat tiene que ver con un todo. El baño del paciente es una forma, ¿sí?, de favorecer la percepción. Y ustedes me van a decir, solamente el baño del paciente hemipléjico, ustedes tengan en cuenta, ¿sí?, que el paciente perdió su función, se siente, el que logra entender, siente que tiene cierta discapacidad, ¿sí? Y entonces, de esa manera, en el baño, en proporcionarle cuidados que corresponden, el reaprendizaje de las habilidades motoras, ¿sí? Favorecer la concientización del lado afectado y la prevención de la espasticidad, ese miembro que queda duro, como sin movimiento. Y la indicación es para todos los pacientes con parálisis de origen en el sistema nervioso central. La temperatura del agua, obviamente, como dice acá, según la preferencia del paciente, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Obviamente los productos para bañados lo mismo, y el procedimiento, ¿sí? El procedimiento tiene que ver con ese baño de paciente, no es nada que no hagan todos los días. Tiene que ver esta relación de la percepción del paciente con el procedimiento que ustedes están haciendo. Luego de esto tenemos los cambios de postura. Acuérdense que todo paciente que ha sufrido un ictus, ¿sí?, siente que no se va a poder levantar. Y hablando de nuestros pacientes en base a que han recibido el tratamiento fibrinolítico, esto lo que hace es tratar de que se levanten de manera más rápida, ¿sí? Tipo de postura que tenemos para nuestros pacientes para mejorar la percepción, ¿sí?, de qué es lo que está pasando y cómo se pueden recuperar, es sentado en un sillón, ¿sí?, acostado sobre el lado afectado, que ayuda a que el otro lado no se quede con espasticidad también por la inmovilización, acostado sobre el lado no afectado, que también ayuda a regular el tono, y la posición de sentado en la cama. Todo esto lo que va a hacer, va a favorecer
a que nuestro paciente tome conciencia de lo que está pasando. Y recuerden que si cuando nuestro paciente comienza a tener ingesta de líquidos y demás, necesita estar sentado. Ahora vamos a ver la parte de la deglución que tiene indicaciones para nuestros pacientes con ictus. ¿Cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? Mejora de la percepción, regulación del tono muscular, regeneración de los movimientos fisiológicos, prevención de la ergodistrofia del miembro superior, ¿sí? Y las oportunidades de aprendizaje, el proceso de aprendizaje holístico, diseño del interior y el entorno, ¿sí? Lavado terapéutico de todo el cuerpo, que es lo que estuvimos hablando con respecto a la percepción y el baño del paciente, los cambios de la postura, ¿sí? Para la regulación del tono muscular. Y la facilitación en la prevención de la ergodistrofia del miembro superior. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el éxito de la rehabilitación? La localización y el tipo de lesión cerebral influye sobre la capacidad del aprendizaje del cerebro, que es la capacidad de este para reorganizar la interacción de las células nerviosas íntegras. Estas limitaciones se aplican en particular a lesiones cerebrales múltiples, ictus de repetición o a lesiones cerebrales difusas. Por ejemplo, por deficiencia general de oxígeno, como las lesiones cerebrales hipóxicas, ¿sí? Esto no habla solo del ictus, sino que podemos tener otro tipo de lesiones, y este método, ¿sí? este concepto de Bobath nos ayuda a mejorar el resto de las lesiones neurológicas, ¿sí? La presencia de disfunciones cerebrales cognitivas adicionales, como ser trastornos neuropsicológicos, pueden limitar la capacidad de aprendizaje también. Otro factor es la motivación y la cooperación activa del paciente. Si el paciente no quiere cooperar, van a ver que nuestro trabajo se hace mucho más difícil. Esto depende de la personalidad del paciente previa a la enfermedad, de su capacidad de afrontamiento y de la naturaleza de la lesión cerebral. Si yo tuve un ictus isquémico y siempre fui una persona de ir para adelante y decir, bueno, que esto no es un tropezón, esto no es una caída, sino que es un tropezón y que podemos seguir adelante, no es lo mismo que un paciente que vivió toda su vida negativo y ahora ya está, tuve una ACV y me quedo quieto, ¿sí? Esa es la diferencia y tiene que ver con la motivación del paciente. Y con respecto a la cooperación, volvemos a lo mismo. No es lo mismo un paciente que todo el tiempo vive con una actitud derrotista que el paciente que dice, bueno, por suerte puedo entender o puedo continuar, ¿sí? Los pacientes con ictus se pueden reinsertar tranquilamente a la función diaria, siempre y cuando hayamos llegado en el periodo ventana, siempre y cuando hayamos activado nuestro código rojo, siempre y cuando hayamos hecho lo que debíamos hacer en su momento, ¿sí? Y obviamente siempre y cuando no haya tenido complicaciones y se hayan dado todas las pautas para poder hacerle el fibrinolítico. ¿Está? Es muy importante mantener una comunicación abierta y sincera acerca de las opciones terapéuticas y de tratamiento, así como de las expectativas realistas del éxito. Volvemos a lo mismo. Llega un paciente en periodo ventana que, si bien no comprende, el familiar sí comprende y sabe, pero, a ver, siempre decimos lo mismo, paciente con ictus siente que está encerrado dentro de una caja y no se puede expresar. Quizás le estamos explicando los beneficios de la terapia fibrinolítica, no nos puede decir que sí, pero sabe que eso va a ser lo mejor. Y su familiar sabe también que va a ser lo mejor, a pesar de todo lo que puedan esperar como secundarismos y demás. ¿Está? Tan importante como la cooperación es la motivación de los pacientes, ese compromiso de los familiares.
Si yo tengo un paciente con ictus, con una familia que acompaña, o con amigos mismos que acompañan, la recuperación es más fácil, es más rápida, ¿sí? Volvemos a lo mismo, independientemente de la lesión. A ver, tenemos que tener en cuenta la lesión cerebral. El concepto de BOVAT es un concepto de 24 horas y solamente podrá tener éxito dentro del equipo multidisciplinario. La cooperación en el equipo multidisciplinario es, por tanto, un requisito importante para la rehabilitación de pacientes. Volvemos a nuestros módulos anteriores, cuando yo les decía que lamentablemente en el equipo de salud no tenemos una fonoaudióloga para esas primeras horas donde nosotros tenemos que estar evaluando la deglución, la voz y demás cosas que tienen que ver con nuestro paciente, ¿sí? Nosotros tenemos igual, siempre contamos con esto. Nuestro equipo en la fase hiperaguda tenemos el que hace prehospitalario, que tome la decisión y que lleve a nuestro paciente código rojo ictus a tiempo. El ingreso a la institución, un equipo de ictus, como corresponde, ¿sí? Donde tenemos el tomógrafo en condiciones, la gente, a ver, un tomógrafo que nos está esperando, sabe que se activó un código rojo, un laboratorio que sabe que como mínimo tenemos que tener un coagulograma. El enfermero y el médico que ya vienen, o el enfermero que ya viene con una buena anamnesis, para ver si nuestro paciente es o no apto para recibir la terapia fibrinolítica. El médico que está al lado nuestro y nosotros que somos parte de ese equipo, colocando el acceso venoso, controlando la tensión arterial, haciendo los controles como se deben y haciendo el monitoreo, ¿sí? Y la preparación de la medicación, que es parte fundamental. Si tuviéramos un fonoaudiólogo ya sería un golazo, tendríamos el equipo perfecto. ¿Me siguen hasta ahí? Con que uno me mande un mensajito y sepa que vamos, está perfecto. Bueno, ahora ya podemos seguir con nuestra autoevaluación. Recuerden que la bibliografía es larga, que está muy buena, que volver a nuestras bases, ¿sí? Cuando les estaba explicando que estábamos viendo fisiología, todo lo que tiene que ver con alteraciones metabólicas, está muy bueno volver a lo que hacíamos todos los días, cuando estudiábamos, y hoy en día que ejercemos nuestra profesión quizás no estamos tan metidos en la bibliografía todo el tiempo, ¿sí? Hay cosas que ya las hacemos automáticas, y bueno, y está bueno seguir formándonos, leer para atrás y ver qué es lo que nos olvidamos en el camino, ¿sí? Bueno, concepto terapéutico de nutrición. Esta es la mejor parte porque es la más larga, y es la que, a ver, es la más larga y es en la que menos nos abocamos, y me incluyo, ¿sí? Porque nosotros a veces en esta vorágine de ver qué es lo que hacemos con una cosa y con otra, en ver de recuperar ese ictus, quizás no nos paramos en decir, paciente come, ¿sí? Y no todos los pacientes están listos para recibir una sonda nasogástrica en un comienzo. Si nosotros podemos aplicar nuestro código ictus y podemos hacer que nuestro paciente se recupere, quizás no llegamos ni a la medicación enteral ni a la parenteral, sino que volvemos a reeducarlo para esa nutrición vía oral, ¿sí? Obviamente teniendo todos los cuidados, pero volvemos a lo mismo. Terminamos haciendo los enfermeros un test de deglución que podría hacer un fonoaudiólogo, que es quien se dedica específicamente a eso, ¿sí? Volvemos, la importancia de una dieta sana y equilibrada es algo de sobra conocido, ¿sí? Todos sabemos qué es lo que tenemos que comer para estar saludables. Una dieta poco equilibrada puede llevar a desequilibrios y deficiencias nutricionales. Esto lo sabemos todos, pero obviamente
que es más rico que comer comida que no corresponde, ¿no? No todos comemos la verdura, la carne, la cantidad de proteínas, o quizás la cantidad de grasas que deberíamos. En consecuencia, puede ser la causa de enfermedades, dificultar el proceso de curación y afectar a la forma física del cuerpo. Por consiguiente, una nutrición adecuada forma parte de una buena atención sanitaria. Hoy en día estamos viendo mucha gente con obesidad y esto tiene que ver con eso, ¿sí? Parece que no, pero la nutrición forma parte de este estado saludable. No hace falta ser flaco, hace falta comer bien, que es algo totalmente diferente. La sed y el hambre están regulados por mecanismos del sistema nervioso, ¿sí? Central y periférico. La digestión y la absorción de los componentes de los alimentos o de los líquidos proporcionan nutrientes que pueden ser utilizados por las células del cuerpo. En individuos sanos, estos procesos se suelen producir de manera inconsciente, ¿sí? Uno cuando está sano no se da cuenta el proceso que tiene de alimentarse bien. ¿Sí? Cuando estamos sanos todo está bien, y cuando nos enfermamos vemos todo lo que está mal. Tenemos dos tipos de nutrición, la enteral y la parenteral, ¿sí? Después de producirse un ictus, un paciente debe enfrentarse a varios problemas que pueden impedir la ingesta adecuada de alimentos y líquidos. Volvemos a lo mismo, el test de deglución, ¿sí? Algunos de estos problemas son trastornos de la deglución, la disfagia, el dolor con la deglución, el paciente refiere dolor de garganta cuando traga, ¿sí? No necesariamente tiene que ser otra patología, sino que tiene que ver con este trastorno de la deglución. El trastorno en el estado de vigilia, obviamente ese paciente somnoliento, ese paciente que no responde. El ayuno impuesto, el oral, para próximos diagnósticos, investigación de disfagia y demás. Nosotros cuando tenemos un paciente con ictus, siempre tratamos de hacerle procedimientos, muchas veces invasivos, ¿sí? Porque hay que investigar el por qué quedó con esta disfagia. Es posible que los pacientes reciban alimentos artificiales para garantizar que reciben esa nutrición e hidratación suficiente, ¿sí? Esto puede realizarse durante periodos de tiempo corto o largo. Se puede hacer de dos formas. La nutrición parenteral a través de una vía vascular venosa, ¿sí? Con una cánula intravenosa, vía central y conexión intravenosa. Por lo general se hace una vía central, obviamente exclusiva para la nutrición parenteral. Y con respecto a la nutrición enteral, a través de una sonda que se coloca en el tubo digestivo, una sonda nasogástrica, como son una K108, una duodenal, una sonda yeyunal, ¿sí? O una gastrostomía endoscópica percutánea, yeyunostomía endoscópica percutánea. Esto tiene que ver con ese deterioro que vamos teniendo a nivel muscular. No todos los pacientes pueden volver a comer o pueden volver a tener esa tolerancia bioral, entonces tenemos que enfrentarnos a esta nutrición enteral. Y la nutrición parenteral es para el paciente que ya está hospitalizado, ¿sí? Yo no me podría ir a mi casa con una nutrición parenteral, salvo que tenga una buena enfermería a domicilio, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en eso. Esto no es más que la revisión de las sondas que tenemos a disposición, ¿sí? Depende de la complejidad del paciente, va a ser la sonda nasogástrica que voy a tener. ¿Mm? Con respecto a la sonda percutánea, es la que nos ponen en gastro. ¿Mm? Así que vamos a seguir. Las ventajas e inconvenientes de la sonda nasogástrica y duodenal. La nasogástrica la ponemos nosotros, personal de enfermería. La duodenal se hace con endoscopía, ¿sí? El comienzo de la alimentación enteral, ¿sí? Al comienzo es complicado porque tenemos reflujo,
tenemos un vaciamiento gástrico, ¿sí? Que tenemos que controlar. Obviamente tenemos en la zona nasogástrica menos gérmenes y la posología es totalmente repetida. ¿Podemos llevar un paciente con sonda nasogástrica a casa? Sí. ¿Podemos llevar un paciente con sonda duodenal a casa? Sí. Aunque las dos se pongan de diferente manera, las dos necesitan control y las dos necesitan un control de enfermería. Se pueden desplazar, la nasogástrica sí, la duodenal es muy difícil, ¿sí? Por lo general, para la alimentación enteral, necesitamos una bomba de infusión continua para alimentos. Este es el protocolo de nutrición estándar, ¿sí? Donde la cantidad de líquidos se mide por mililitros, ¿sí? Y lo que tenemos que ver es la hora de la administración y ver cuáles son las características del progreso de esta. Bueno, después de haber leído nuestra bibliografía, podemos realizar nuestra autoevaluación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Vamos a nuestro módulo 15. Volvemos a lo mismo. Logopedia y foniatría en la unidad de ictus. Entender la afasia, la disfonía y la disfagia. A ver, hoy en día, sí. Genial, María Laura. Así, perfecto. Mil gracias. Hoy estamos súper interactivos, así que está muy bueno. Bueno, la afasia es un trastorno del lenguaje multimodal adquirido que puede afectar la capacidad de la persona para hablar. Los trastornos de la comunicación pueden incluir problemas para escribir y para comprender el lenguaje hablado y escrito, sin embargo, las capacidades cognitivas permanecen relativamente intactas. Bueno, esto tiene que ver con lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿sí? Cuando nosotros tenemos nuestro paciente con ictus, ¿cuál es una de las características? Tiene una afasia, ustedes ven que cuando le ingresan dicen paciente masculino de tantos años, ¿no? Con una afasia o afasia de expresión, depende quién es el que está presentando el paciente, y el paciente cuando se recupera te relata esto, te dice, yo entendía todo lo que ustedes decían, pero yo no podía expresarme. El paciente siente que está encerrado en su cuerpo, encerrado, sin poder hablar, ¿está? Sus capacidades cognitivas permanecen intactas. El tema es que no puede comunicarse. Tiene problemas para escribir, para comprender el lenguaje hablado. Quizás depende en realidad depende de la lesión cerebral, es lo que va a entender. Pero esto sería lo que nosotros estamos tratando de explicar, qué es lo que el paciente mismo, el paciente que se ha recuperado de un ictus, ¿sí? te cuenta y te dice, por suerte salí de esa caja. La afasia es un trastorno del lenguaje neurógeno adquirido que se produce por una lesión en el cerebro, por lo general en el hemisferio izquierdo. Acuérdense, hemisferio izquierdo, parálisis del lado derecho, ¿sí? del hemicuerpo derecho, que puede afectar a todas las modalidades del lenguaje, expresión, comprensión del lenguaje hablado, expresión escrita y comprensión lectora. La afasia no es un trastorno único, sino que se trata de una familia de trastornos que abarcan varios grados de deterioro en las áreas mencionadas anteriormente. En el momento que
nuestro paciente tuvo una afasia, comienza todo este trastorno, ¿sí? No se puede expresar. Y uno le pregunta algo y el paciente mira para otro lado o lo mira como desencajado, ¿está? Lo mismo pasa, a ver, esta afasia se traduce a cuando nosotros vemos a ese paciente con disartria. Vos le preguntás quién es el presidente y te dice 1 kilo y 2 pancitos. Nada, estamos frente a un paciente que está con una afasia y está con una disartria, no puede expresarse, quizás, a ver, esto tiene que ver con la afasia, y cuando tenemos la disartria es porque no se puede expresar o simplemente balbucea, ¿sí? En el ictus isquémico, el bloqueo que interrumpe el flujo sanguíneo a una región del cerebro, ¿sí? Eso es el isquémico. El hemorragia es una rotura de un vaso sanguíneo que daña el tejido cerebral que lo rodea, que puede ser provocado por un traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral, una cirugía cerebral, una infección cerebral como ser la encefalitis, y el uso indebido de fármacos u otras enfermedades neurológicas como la demencia. ¿Cuáles son las causas? La función normal. ¿Hola? La función normal del lenguaje requiere la integridad de las regiones cortical y subcortical, las principales funciones que se localizan en el área de Broca, parte más baja del lóbulo frontal inferior, y en el área de Wernicke, lóbulo temporal izquierdo. ¿Se acuerdan cuando vimos los primeros módulos? Bueno, que estábamos viendo la anatomía y la fisiología del cerebro. Bueno, ahí es donde ustedes se van a retrotraer y van a ver las áreas del cerebro, que es lo que voy a ver lesionado, ¿sí? Bueno, tenemos los signos y síntomas de la afasia: dificultad para encontrar las palabras, habla con esfuerzo o vacilación, habla con palabras sueltas, habla con frases cortas y fragmentadas, uso del lenguaje telegráfico, colocación de las palabras en el orden equivocado, ¿sí? Ustedes le pueden decir que repita: el perro corre sobre el prado, y por ahí le dice prado sobre el perro, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver con el orden equivocado, la sustitución de los sonidos, ¿sí? La invención de las palabras, el encadenamiento de manera fluida de palabras reales y no, con otras sin sentido, pero omitiendo e incluyendo la cantidad insuficiente de contenido pertinente, la dificultad para comprender las declaraciones habladas, las respuestas poco fiables a las preguntas de sí o no, la incapacidad para entender composiciones gramaticales, la necesidad de una mayor cantidad de tiempo para comprender mensajes hablados, ¿sí? Sucede cuando se traduce a una parecida o cuando se traduce a una lengua extranjera, y dan dificultad para seguir una forma de hablar, ¿sí? Rápida, interpretación errónea de los matices del lenguaje, como ser están cayendo a cántaros. Es un ejemplo que, la verdad, la bibliografía tiene todos los ejemplos que verdaderamente se ven, ¿sí? A menudo, bueno, volvemos a lo mismo. Esto es lo que experimenta una persona con afasia, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de los logopedas y abordajes de la terapia de la afasia aguda? Recuperar la función perdida, maximizar el potencial de la plasticidad cerebral, aprender de nuevo el vocabulario perdido. Acuérdense que en 3 horas, desde el comienzo del ictus hasta la intervención, hasta la administración de fibrinolítico, nuestro paciente perdió todo lo que traía, ¿sí? Si bien sabe qué es lo que debe hacer, no conecta con lo que tiene que hacer, ¿sí? Y no, a ver, le cuesta volver a aprender esa lingüística, ¿tá? La actividad es
minimizar la disfunción de la comunicación garantizando la máxima utilización de las capacidades actuales, el ejercicio de estrategias compensatorias como la presentación de temas, introducir métodos alternativos de comunicación como gestos, dibujos, símbolos, ordenadores u otras tecnologías. Vieron que a menudo, no en todos lados, pero el paciente puede escribir, puede tener una tablet. Bueno, eso es el uso de otras cosas, más allá del papel y el lápiz. Trabajar con patrones de comunicación para mejorar la efectividad, facilitar la toma de decisiones y respaldar las oportunidades de comunicación. La participación. Obviamente, para lograr los objetivos a corto y largo plazo, como ser la terapia de participación o comunicación total, ¿sí? La familia, los amigos, deben ayudar con estos cambios de vida y estos cambios de identidad, ¿sí? Facilitar el acceso a trabajos, estudios, bienes y servicios cuando proceda, incluida la señalización a colectivos y voluntarios locales, volver a reinsertarlos en lo que antes estaban, ¿sí? Volver a hacer lo que antes eran. Si bien no recuperan al 100% las funciones, pero por lo menos al 85% tenemos que trabajar en eso, ¿sí? El bienestar, proporcionar información completa y adecuada sobre la fascia del paciente y a la familia. Hay que explicarle cuál es el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en la familia? Apoyar al paciente y a la familia durante los periodos de ajuste. Van a ver que muchas familias tienen esa incertidumbre de cómo lo vamos a lograr, de cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y si fuera necesario, solicitar asesoramiento y apoyo emocional, ¿sí? No siempre la familia es contenedora y puede dar el apoyo, o no siempre son fuertes para esto, ¿sí? Un cambio de vida es bastante difícil de afrontar muchas veces. Esto es un cambio de vida. En un ratito cambiamos a muchísimas cosas. Bueno, van a ver que el paciente que ha tenido un ictus le cuesta volver a hablar como hablaba antes. Quedan con una cierta difonía. Es un trastorno que sigue al ictus, ¿sí? O enfermedades o a traumatismo de laringe. Otra de las causas es la parálisis de las cuerdas vocales. La difonía se caracteriza por la alteración de la calidad vocal, el tono, el volumen o el esfuerzo vocal, que impide la comunicación o reduce la calidad de vida relacionada con la voz. Si ustedes tienen en cuenta, van a ver que los pacientes con ACV, la mayoría queda con una voz ronca, difónica, hasta que volvemos a reeducarla, ¿sí? ¿Y cuál es la función de la voz? El aire procedente de los pulmones atraviesa por la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales y da lugar a la voz. Cuando se produce esto, bueno, las cuerdas vocales y sus pliegues musculares se juntan numerosas veces por segundo, 125 por segundo en los varones y 210 en las mujeres. Eso explica por qué hablamos tanto las mujeres. No, mentira, era un chiste. Van a ver que tenemos mayor movimiento, ¿está? Después del ictus, el paciente con disfunción en la voz, ¿sí? Van a ver que las cuerdas vocales pueden llegar a paralizarse, ¿sí? Y esta parálisis puede deberse a la lesión de los nervios laringeos, si uno de los lados no es capaz de moverse, por lo general por la postura de la cuerda vocal paralizada. En esto interviene la gente de otorrino y sigue con la reeducación con la gente que hace audiología, ¿está? Si uno de los volvemos a lo mismo, determina una función residual. El paciente se queja de la ronquera, asperezas y pérdida de la voz. Quizás en esa etapa de recuperación comienzan con una voz un tanto gruesa, y el paciente se queja, siente esa voz como si fuera que canta tango, ¿sí?
esa voz ronca. Otro de los trastornos es la disfagia, que es lo que hablábamos hace un ratito cuando hablábamos de la deglución, ¿sí? La disfagia es un trastorno de la deglución después del ictus, que es frecuente, y la detección es por parte del abordaje del ictus en la fase aguda, tal cual se los decía. Esto lo vamos a experimentar cuando tengamos nuestra unidad de ictus y comencemos a trabajar muy de cerquita, ¿sí? Puede producirse en las diferentes etapas del proceso de la deglución, la fase preoral y oral, que es succión, masticación, movimientos de los alimentos o líquidos hacia la garganta, que son voluntarias, y las automáticas, ¿sí? Que es la faringia, como el comienzo del reflejo de la deglución, el empuje de los alimentos, para que desciendan por la garganta y cierre la vía respiratoria para evitar que nuestro paciente se aspire o se atragante. Y la fase esofágica, que es la relajación y contracción de la abertura en la parte superior e inferior del esófago y empuje los alimentos a través del esófago hacia el estómago. Esas son las fases más importantes de esta disfagia. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que estar muy atentos. Esto con la evaluación de la deglución, vamos a ver en qué fase nos estamos encontrando con nuestro paciente. No todos sabemos evaluar la disfagia, ¿sí? Y muchas veces tenemos que aprender, y está bueno aprender con alguien que se dedique a esto, como ser una fonoaudióloga que nos pueda ayudar o que nos pueda enseñar a cómo detectamos esa disfagia, ¿sí? Independientemente de que nosotros la detectemos porque le damos agua y el paciente se ahoga, no sería siempre el método que corresponde, ¿sí? Esto tiene que ver cuál es la inervación de los pares craneales en relación a la disfagia, ¿sí? Depende del par craneal que esté afectado, es lo que nos va a pasar. Si tenemos el nervio trigémino, el músculo necesario para la masticación, sensibilidad de la piel, los músculos de las articulaciones de la cara y boca, ¿sí? Inervaciones sensitivas de los dientes, y la propia sensibilidad de la piel, mucosas y articulaciones de la cara. Si tenemos el nervio facial, los músculos de la expresión facial, la glándula lagrimal, las glándulas salivales. Ustedes vieron que cada nervio tiene una función y tiene un rol dentro de estas disfagias, ¿sí? La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Si tenemos el nervio glosofaringio, el músculo del maxilar, el cuello para deglución, la glándula parótida, la sensibilidad de la cara y la garganta, la sensibilidad visceral del paladar y el tercio posterior de la lengua, y el gusto del tercio posterior de la lengua. Y el nervio vago, los músculos de la faringe, la laringe, que controlan la sensibilidad del habla, la garganta, la faringe y la laringe, y el hipogloso con los músculos de la lengua. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Obviamente los síntomas de la disfagia orofaringea neurógena, ¿sí? Tiene que ver con la entrada de material, la salida, líquido, alimento, reflujo o medios de contraste, al vestíbulo laringio, la altura de los repliegues bucales o penetración nasal. La entrada de material por debajo del nivel de la glotis. Acuérdense que estamos hablando de pacientes que tienen riesgo de aspiración. El paciente en esta etapa no es capaz de toser y puede tener una alteración de la sensibilidad faríngea, que es lo que hace que nuestro paciente no se dé cuenta y se esté broncoaspirando. Es ahí donde nosotros tenemos que prestar mayor atención, por eso tenemos que prestar atención a la postura, tenemos que prestar atención a cómo va avanzando esa disfagia, ¿sí? O en qué punto nuestro ictus agudo dejó los músculos, ¿sí? O quizás, o como estábamos hablando, los nervios craneales, los pares craneales. Bueno, como verán, hoy ya hemos terminado el módulo 15, donde
donde hemos tocado varios temas. Ya nos faltan 5 módulos para terminar nuestra titulación en enfermería. Quisiera saber, bueno, si alguno de ustedes tiene alguna duda, hágamelo saber. Pueden conectar pueden conectar los micrófonos, preguntar. Pues díganme quiénes me van siguiendo hasta ahora, cuántos módulos tienen aprobados, como para ver en qué estamos. Si me lo quieren mandar por mensaje privado, quizás porque les da vergüenza compartirlo acá con nosotros, ¿sí? Decime, Marcos, vos querés consultar por las autoevaluaciones. Decime cuál es tu duda. Hay una Marcos. pregunta de Marcos si es obligatorio realizar las autoevaluaciones. Sí, son obligatorias las autoevaluaciones. Caso contrario, no podrías pasar al módulo siguiente. Yo Claro, sé que eso. entre ustedes quizás uno va más avanzado y va imprimiendo los módulos, pero la realidad es que descargas el módulo 1, haces la autoevaluación y recién te deja el sistema descargar el módulo 2, hacer la autoevaluación. Una vez aprobada, pasás al resto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Flor, si me disculpás, Sí. yo quiero decir algo importante. Sí. Ustedes son muy importantes en lo que es en una institución, tanto pública como privada. Los enfermeros son para mí lo más importante de las instituciones. No es porque esté hablando acá con ustedes y vos sabés que careta no soy, Sí. para nada. Bueno, este Sí, curso, sí. chicos, es re importante. Le da un certificado internacional para todos. Pueden trabajar en cualquier parte del mundo con este certificado si hacen este curso, que es gratuito. No hace falta, no, es totalmente gratuito. Es tratar de hacerlo, sí, obviamente nos vamos a equivocar, lo hacemos. Es así, hay que hacerlo, porque es importante para ustedes. Es como que le da otra cosita más a su currículum. Nada más, mi humilde expresión. No, está perfecto, Javi, que hagas la aclaración, porque muchas veces no todos entienden la importancia de esto. Y la verdad, trabajar en una unidad de ictus o trabajar en todo lo que es terapia fibrinolítica, teniendo el conocimiento, es mucho mejor, ¿sí? A ver, Sonia, no te deja descargar los módulos. Vos empezaste por el módulo 1 y lo rendiste. Ingresaste a la Academia Angels, pudiste descargar aunque sea uno. Hay que ver también la conexión que tengan de internet, ¿sí? Muchas veces se hace lenta y no se los descarga. Javi, vos que estuviste en el sur, teníamos algún tema con la conectividad en algún punto, ¿no? Bueno, yo que hago toda la Patagonia y yo tengo lugares que la conectividad es muy complicada. Muy Bien. complicada. Yo estuve, por ejemplo, que me pasó a mí en una charla, estuve, no sé, ahí en Zapala cómo es el tema, pero yo estuve en la Angostura, se cayó todo lo que es Movistar, yo tengo personal de la compañía, con 4G tampoco iba, y tuve la suerte que el hospital tenía internet propio, porque si no, la charla no la podía hacer de ninguna forma. Bien. En la primera charla que tuvimos un problema de conectividad terrible. Yo tenía problemas de conectividad acá en Buenos Aires, vos, los chicos de Zapala Sí, posiblemente también, pero la conectividad es complicada. No sé. sí, A mí me sí, sí, pasa, sí. en la Patagonia me pasa en varios lugares. Bueno, Es como a que, mí me pasa acá. bueno, sí, no, está bien, obvio. Sí, Pero sí, sí. bueno, es complejo. Bueno, a ver, Sonia, no pudiste descargar ni siquiera el módulo 1. A ver, yo te diría que te conectes desde otro lugar para ver si te deja descargar el módulo 1 y así rendir el primer examen
para poder pasar al segundo módulo y poder rendir así sucesivamente el resto de las autoevaluaciones. ¿Sí? Quizás es el lugar, como decimos nosotros, depende de la zona. Bueno, y reitero nuevamente, ahí tiene mi celular, agende mi celular, pongan consultor de Angel, estoy a su entera disposición para lo que necesiten. Bueno, Mándenme lo mismo 300, yo. claro, estamos para darle una mano para que terminemos este curso, lo tenemos que terminar todos. Despreocúpense que vamos a andar bien con esto. Agenden Ahí mi les estoy celular, poniendo en el chat de vuelta mi celular. yo ya lo puse, si quieren lo pongo de vuelta. Dale por las Que dudas. me manden mensajes. Sí, sí. No hay ningún problema, nosotros estamos a disposición. Así que, bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien nos quiere contar hasta qué módulo llegó? Como para ver si podemos terminar la semana que viene todos juntos. La semana que Estaría viene bueno. son los últimos 5 módulos. Estaría muy bueno que terminemos todos juntos, así cuando vamos para el sur con Javier. Vamos a hacer la jornada, creo que en marzo, Hacemos abril, vamos a hacer la jornada bien. esa. Así que bueno, la idea es que estemos, que nos podamos ver, que nos podamos encontrar, que podamos aplicar todo esto que estuvimos viendo, a ver, que tengan su titulación en ICTUS, nosotros también ver si podemos colaborar en algo, si los podemos asesorar en algo en la creación de la unidad de ICTUS, o mismo el tratamiento dentro de la unidad coronaria o la unidad de terapia intensiva, ¿sí? El fundamento de esto es que todos tengan su titulación de enfermería especialista en ICTUS y que podamos trabajar en equipo, ¿sí? Vamos a hacer una cosita, Flor. Sí. Nos ponemos las pilas, terminamos los módulos y yo los invito a cenar. Vamos ahí, hacemos una gran cena. Ah, bueno, no, ahí ya está, ¿Listo? me Yo ya más incentivaste. no puedo, más no Me puedo. incentivaste. Listo. Pero que, Bueno, me esto es contesten así. pero que me contesten los de la Zapala, a ver si quieren o no. Ahora el chat, sí. Bueno, esto está genial. Así Alguien que ponga bueno, así, por favor, alguien que ponga así. tal cual. Bueno, Javi, esto es así. ¿Nosotros qué dijimos? Nos vemos Yo en no tengo marzo, problema. abril. Nos ponemos las pilas todos en conjunto. Cuando vayas a Zapala, los invito a todos los enfermeros que terminaron el curso, ¡pum!, a cenar. Listo. Hacemos así, hacemos cena, entrega de los diplomas, así Perfecto. como si fuera una ceremonia tipo Susana Jiménez, que a nosotros nos encanta. Perfecto. ¿Sí? Y que pida lo que quiera, y para comer se pide lo que quiera. Ah, no, a mí no me digas eso porque Y bueno. arranco de cordero, una cosa por así. Eso, todos arrancamos con eso, vamos a arrancar con cordero. Bueno. Nadie puso que sí, mirá, nadie. Bueno. Nadie. Mirá que yo ya estoy haciendo dieta para ir, ¿eh? Bueno, perfecto. Así yo que arranco bueno. el lunes. Mentiras no. Bueno, ¿hay más preguntas? Si no hay más preguntas, bueno, Flor, te liberamos. Listo. El martes Dale. nos vemos, nos volvemos a ver con los últimos 5 módulos, nos vamos a ir conectando, nos vamos a ir comunicando, y acá estamos para lo que necesiten. Javi Dale. y todos, a ver, saludos a todos, muchas gracias por estar. Esperamos que puedan, los que no se anotaron, estar, y la verdad para nosotros sería más que un orgullo que todos terminemos la semana que viene esta titulación. ¿Sí? Vamos todavía, vamos por eso. Y bueno, y creo que teníamos programados 2 clases, una para terminar la titulación y otra para hacer una presentación que algunos ya la han visto en Neuquén, pero como para juntar todo el conocimiento en una sola clase. Así Excelente. Que bueno, si a ustedes les parece, nos vemos el martes, nos vamos comunicando, saludos a todos. Dale, Flor, un beso grande, un beso a todos, saludos a todos. Buena semana, chau, chau. Chau.